Un cordial y muy especial saludo a todos nuestros seguidores. Hoy traigo un tema muy importante para las entidades sin ánimo de lucro que les genera la posibilidad de obtener muchos recursos para su funcionamiento y para el éxito financiero de la entidad. Esta es una de las modalidades que se busca mucho, pero es importante tener presente algunos aspectos claves, que es de lo que vamos a hablar hoy en una corta exposición, por lo menos para que cada uno tenga una idea de lo que significa el tema de las donaciones en Colombia para las entidades sin ánimo de lucro. Fundación Evidente, el consultor que quiere la gente. Bien, comencemos por definir qué es una donación. Una donación es un acto por el cual una persona le transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que lo acepta. Es decir, una donación es una manera de desprenderse de manera irrevocable de una parte de mis bienes para entregársela a otra. Miremos que el Código Civil establece que es una manera de desprenderse de una manera irrevocable de mis bienes para que otra persona lo acepte. Entonces aquí nos están diciendo que se requiere que una persona tenga la voluntad de entregar y otra persona que tenga la capacidad y la voluntad de recibir. Es decir, una donación no solamente se formaliza por el hecho de querer dar, sino también por la capacidad y el deseo de recibirla, de aceptarla. Porque aceptar la donación también trae consigo todos aquellos elementos que puedan estar inherentes a esa donación recibida. Miremos un ejemplo. Si yo decido donarle un vehículo a una entidad sin ánimo de lucro y esa entidad lo recibe, pues el vehículo tiene una trazabilidad y una historia. Por lo tanto, quien acepta ese vehículo o quien acepta el bien que se vaya a entregar, pues seguramente podría llegar a tener algún tipo de responsabilidad después de que lo acepte. ¿Por qué se exige la aceptación? Porque es una manera formal de decir yo acepto esta donación y a partir de este momento me hago responsable de lo que suceda con este bien, sobre todo cuando tenemos bienes que tengan algún tipo de seguimiento. Ahora bien, cuando hablamos de entidades sin ánimo de lucro, las donaciones de manera principal las encontramos reguladas en el artículo 125, 125, raya 1, raya 2, raya 3, raya 4, raya 5 y el artículo 257. Quise traer esta enumeración de artículos del Estatuto Tributario para aquella persona que de pronto quiera consultar exactamente lo que la norma dice al respecto, porque finalmente es necesario que comprendamos lo que la norma nos dice para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces, ¿qué nos dice el Estatuto Tributario en su artículo 257? Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro. Ya sabemos en las exposiciones que se han hecho en otros videos qué significa ser sin ánimo de lucro. Que hayan sido calificadas en el régimen especial del impuesto sobre la renta de complementarios. También en otros videos hemos visto lo que significa la calificación al régimen tributario respecto del impuesto de renta y sus complementarios. Pero también nos dice, y a las entidades no contribuyentes. Aquí sí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuáles son esas entidades no contribuyentes? Son aquellas que también están expresamente determinadas en la norma, que nos dicen de manera general que son aquellas organizaciones
como lo son agremiaciones de manera principal, que optan o que reciben también un tratamiento especial en la norma y que la DIAN los clasifica dentro del grupo de no contribuyentes. Entonces estamos hablando, las donaciones tienen efecto para entidades sin ánimo de lucro que estén calificadas en el régimen especial o que estén calificadas como no contribuyentes, que están expresamente determinados en el artículo 22 y el 23 del Estatuto Tributario. Dice, no, entonces, retomo, las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que hayan sido calificadas en el régimen especial del impuesto sobre la renta y complementarios y a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario no serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, pero darán lugar a un descuento tributario sobre la renta y complementarios equivalente al 25% del valor donado en el año o periodo gravable. El gobierno nacional reglamentará los requisitos para que proceda este descuento. Vamos a entender un poco lo que significa esta definición expuesta en el artículo 257 del Estatuto Tributario. Entonces nos están diciendo, todas las donaciones que se le entreguen a entidades sin ánimo de lucro, ya sea que esté calificada en el régimen especial o que sea una no contribuyente, entonces esas donaciones no serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios. Es decir, lo primero que nos está diciendo la norma, y esta definición nos la trajo la ley 1819 de 2016, que nos dijo, no señor, las donaciones no son deducibles del impuesto sobre la renta. Pero lo que nos están diciendo es, le darán lugar a un descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios equivalente al 25% del valor donado. Eso quiere decir que si yo le efectúo una donación por valor de 1.000.000 de pesos a una entidad sin ánimo de lucro, bien sea el régimen especial o no contribuyente, por haber donado ese 1.000.000 de pesos yo podré llevar como un descuento tributario hasta el 25% de ese 1.000.000 de pesos, es decir, del impuesto que yo tenga que pagar, impuesto de renta, voy a poder tomar el 25% de lo que doné, ¿sí? Pero hay que cumplir otros elementos de los cuales ya miramos. Ahora, recordemos que las entidades sin ánimo de lucro, para poder ser calificadas en el régimen tributario especial, primero deben adelantar un proceso ante la DIAN, para que la DIAN, luego de hacer una verificación, que eso ya lo hemos visto en otros videos también, le otorgue la calificación al régimen tributario especial. Eso quiere decir que hasta el momento en que la fundación, asociación o corporación reciba el acto administrativo de la DIAN indicando que ya es perteneciente al régimen tributario especial, a partir de ese momento, las donaciones que reciba tendrán ese efecto fiscal para el donante, es decir, que podrá tomar hasta el 25% de lo que donó para llevarlo como un descuento tributario. Quiere decir que si una entidad sin ánimo de lucro aún no ha recibido el acto administrativo de la DIAN donde le acepta o la califica en el régimen especial, esas donaciones que pueda recibir las va a poder recibir, pero cuando las certifiquen no las va a poder certificar explicando que es una entidad perteneciente al régimen, al régimen especial, y el donante no va a poder tomar como descuento tributario el 25% de lo que donó. Entonces es muy importante tener claro que una fundación, asociación o corporación siempre va a poder recibir donaciones. Lo que sucede es que si recibe donaciones antes de ser calificado, pues esa donación no va a tener un efecto de beneficio para el donante. Pero si la recibe después de haber sido calificado por la DIAN, entonces va a poderle certificar a ese donante para que ese donante pueda obtener algún tipo de beneficio en su declaración de renta. Eso está estipulado en el artículo 125-1 del Estatuto Tributario, que nos dice en una forma resumida, mire,
una entidad sin ánimo de lucro para que pueda certificar una donación y que ese certificado le genere algún tipo de beneficio al contribuyente que ha sido donante, la entidad debe estar formalizada, reconocida y vigilada por el Estado, es decir, ya debe tener una personería jurídica. Debe haber cumplido con su obligación de presentar las declaraciones tributarias, bien sea declaración de renta o declaración de ingresos y patrimonio. Debe haber tenido el reconocimiento previo al régimen tributario especial, es decir, el acto administrativo emitido por la DIAN donde le indica que ha sido reconocido o aprobado su inclusión en el régimen tributario especial. Y como hablábamos en la lámina anterior, no tiene derecho a descuento tributario. Ahora bien, las donaciones a entidades sin ánimo de lucro que se encuentran calificadas en el régimen tributario especial, entonces le dan derecho a un descuento tributario en el impuesto de renta. ¿Cuál es el descuento tributario? Hasta el 25% de lo donado, pero ese valor va a ingresar también en un límite que es máximo hasta el 25% del impuesto que la persona tenga a cargo. Eso quiere decir, si yo tengo que pagarle al Estado un impuesto de 10 millones de pesos, lo máximo que yo puedo tomar por deducciones son 2.500.000. Y en esos 2.500.000 que tengo como capacidad de deducciones en mi impuesto de renta, ahí voy a poder llevar las donaciones que yo haya traído, pero de las donaciones que yo haya entregado solo voy a poder tomar hasta el 25%. Eso quiere decir, yo puedo tener dos elementos o dos escenarios. Un escenario es que yo tenga por pagar un impuesto de 10 millones y que yo haya donado 1.000.000 de pesos a una entidad sin ánimo de lucro. Del 1.000.000 de pesos que yo le doné a la entidad sin ánimo de lucro, puedo tomar hasta el 25%, es decir, 250.000. Esos 250.000 me sirven para llevarlos como descuento tributario. Si yo tengo que pagar un impuesto de 10 millones, como me puedo tomar hasta 2.500.000, entonces voy a poder traer esos 250.000 dentro de esa bolsa de 2.500.000. Y si la donación es a una entidad que esté relacionada con medio ambiente, ciencia, tecnología o innovación, el descuento podrá ser hasta del 30% del valor total de lo que yo haya entregado a esas entidades. Existen de manera principal, ¿sí?, dos clases de donaciones. Entonces, unas son las donaciones condicionadas y otras son las donaciones no condicionadas. Una donación condicionada es aquella donación que se recibe, pero cuando el donante nos está diciendo, yo le doy este dinero para que con este dinero se realice tal actividad. Ejemplo, un donante nos podría decir, mire, yo le voy a donar a la fundación suya o a la asociación suya 100 millones de pesos para que exclusivamente se compre un terreno en el cual usted vaya a construir una edificación. En ese orden de ideas, cuando el donante entrega una donación condicionada, esa es una donación que se tiene que registrar directamente en el patrimonio y solamente se puede utilizar según la condición que el donante haya establecido. Según un concepto de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, ellos lo que nos están diciendo es que cuando una entidad sin ánimo de lucro se recibe una donación condicionada, de alguna forma se asimila a una venta donde se está prometiendo algo a cambio de, y en ese orden de ideas ellos dicen que se debe emitir una factura de venta por esa donación para justificar la condición establecida por el donante. Y las donaciones no condicionadas son aquellas donaciones que entran sin ningún tipo de restricción. Una persona dice, mire, yo le regalo este 1.000.000 de pesos a la fundación, asociación o corporación que usted tiene para que los utilicen como bien les parezca. Entonces, en ese caso, esos recursos o dineros pueden ingresar al normal desarrollo de los ingresos y se pueden utilizar en los gastos corrientes de la institución. Es decir, la institución va a poder decir, vamos a pagar el arriendo, los servicios públicos, el salario de la secretaria,
o el contador o el revisor fiscal se va a poder utilizar ese recurso para eso porque finalmente no está llegando con ningún tipo de condición. Bien, cuando una persona, sea una persona natural, una persona jurídica, entrega una donación a una entidad sin ánimo de lucro y esa entidad está calificada, entonces el deber es entregar un certificado tributario por esa donación que se ha recibido. El certificado tributario es un documento que se elabora o lo elabora quien recibe la donación, ¿cierto? Entonces, mi fundación recibe una donación, entonces yo tengo que elaborar un documento que indique la descripción de la donación. Debo indicar si mi fundación o asociación o corporación está calificada en el régimen tributario especial. En lo posible indicar el uso de esas donaciones y las actividades meritorias que desarrolla mi institución. Y ese certificado de donación debe ser emitido y firmado o suscrito por el revisor fiscal o el contador de la institución. Y el plazo que nos indica la norma para entregar los certificados de donación es de un mes después de recibir la donación como máximo. Bien, cuando se donan mercancías propias, ejemplo, un almacén tiene el deseo de entregar una parte de sus mercancías a una entidad sin ánimo de lucro, entonces, ¿qué debe realizar? Debe generar una factura electrónica de venta a nombre de la fundación, precio de venta cero, pero sí debe generar el IVA que le corresponde a esas mercancías. Ejemplo, una empresa quiere regalar 2 lavadoras y cada lavadora vale 1.000.000 de pesos, entonces el almacén dice, mire, yo regalo estas 2 lavadoras que valen cada una 1.000.000 de pesos, son 2.000.000 de pesos, entonces valor de la factura cero, pero el valor del IVA, que serían 380.000, sí se debe facturar y se debe asumir por el donante. O muchas veces el donante dice, vea, yo le voy a regalar estas mercancías, no le voy a cobrar, le dono mis mercancías, pero ustedes como fundación pues asumen el IVA porque igual yo lo tengo que facturar, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas la donación de mercancías propias, es decir, yo tengo mi almacén, yo quiero donar parte de mis mercancías, yo con mis mercancías puedo hacer lo que yo quiera, pero independientemente de que las regale o las done, sí debo facturar y generar el IVA y trasladárselo a la DIAN. Ahora, cuando yo quiero donar mercancías que son compradas, entonces yo digo, mire, yo voy a ir a un almacén y voy a comprar 2 lavadoras que le quiero regalar a la fundación, asociación o corporación X, entonces yo voy a esa institución o a ese almacén y compro las 2 lavadoras con una factura electrónica de venta a nombre de esa fundación, asociación o corporación, y esa es la donación que yo estoy entregando. Y a cambio de la factura electrónica que yo estoy entregando, mi soporte es el certificado de donación por el mismo valor de las lavadoras que yo acabo de comprar, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas es cuando yo recibo el soporte que me dan. Aquí también entra en duda, muchas personas hablan de qué pasa cuando se donan bienes que ya no son mercancías compradas nuevas, sino usadas. Entonces, en ese orden de ideas se supone que de una mercancía o bienes o elementos que yo tenga y que le quiera donar a una fundación, pues yo debo tener mi factura. Entonces, en ese caso lo que yo debo hacer es entregar los elementos con la factura y hacer el endoso que corresponda, porque esa es la manera de trasladar la propiedad, y si se considera hasta mejor, hacer una carta de entrega cediendo la propiedad de esos bienes y entregándolos a título de donación. Cuando se dona dinero, el dinero solamente se puede o es permitido entregarlo mediante el uso del sistema financiero. Entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? No se permiten donaciones en efectivo. Pero entonces, si usted se encuentra en algún momento en una condición en que un donante le quiso hacer una donación en efectivo, porque no tuvo tiempo de ir al banco, porque cualquier cosa, pues usted lo que puede hacer es recibir esa donación en dinero, pero usted va y hace la consignación a nombre de esa persona en la cuenta de la fundación, asociación o corporación suya, para que le quede formalizada esa donación y de esa manera le entrega el soporte que es
el certificado de donación a quien le entregó el dinero. Lo ideal es que los donantes hagan las donaciones que correspondan en dinero por medio de transferencias, consignaciones o cheques o por cualquier medio del sistema financiero, incluso con tarjeta de crédito, muchos la tienen, y esa es la manera correcta de recibir donaciones en dinero. Como siempre, les habló Juan Carlos Bernal Hernández, contador público especialista en revisoría fiscal y contraloría. Les doy las gracias por su atención en este video.